Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría estar nuevamente reunidos aquí en espíritu en torno a la palabra de Dios. Para iniciar, cerremos nuestros ojos un minuto y vamos a orar. Vamos a decir, Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús y queremos pedirte que el día de hoy seas tú quien nos hable y quien nos transforme a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y como ustedes ya saben, el título del mensaje de hoy es ¿cuál es tu nombre? Y la verdad es que el nombre es una de las cosas que creo que tenemos en común casi todas las personas de este mundo. Casi que cualquier persona, en cualquier cultura, en cualquier país, tiene un nombre personal. Todos tenemos un nombre por lo general. El nombre, de hecho, dicen los historiadores que es incluso más antiguo que el apellido. Ustedes, por ejemplo, cuando ven la Biblia, se dan cuenta que por lo general no dice Jacobo Jiménez, dice Jacobo hijo de Zebedeo. El nombre ha estado ahí desde muchísimos siglos atrás. El nombre también lo definen como la primera marca de identidad. Por lo general, si usted le pregunta a un niño chiquito o a usted cuando le preguntaban de niño quién es usted, lo que uno contesta es su nombre. Uno chiquito decía, yo soy Carolina. Cuando nos preguntan quiénes somos, nuestro nombre es lo primero que mencionamos por lo general. Muchas veces el nombre también da señales de rasgos de nosotros, por ejemplo, de nuestra cultura, de la nacionalidad. Cuando tú escuchas un nombre, dices, bueno, este nombre es como latino, o escuchas un nombre y dices, este nombre es como asiático o europeo. Lo veíamos en los olímpicos. Por lo general, los nombres como de cada zona de la tierra tienen sus particularidades. No es una regla, pero es algo que pues tiende a pasar. También muchas veces el nombre que tenemos es algo que determina ciertas cosas que nos pasan. Cuando yo estudiaba la maestría en economía, en la materia de economía laboral, veíamos cómo, por ejemplo, en Estados Unidos se había hecho un estudio de cómo una persona al momento de ser seleccionada en un trabajo se encontró que las personas que tenían nombres que eran característicos de los afroamericanos muchas veces tenían menos probabilidades de ser contratadas respecto a personas con el mismo perfil pero con nombres que parecían ser menos afro. Entonces, obviamente esto arrojaba aspectos muy concluyentes y no muy agradables, pero son cosas que pasan, que el nombre realmente puede marcar. ¿A cuántos no les han dicho qué nombre tan lindo tienes? ¿O a cuántos no les han hecho bullying porque tienen un nombre que para los demás es chistoso o es feo? Realmente el nombre es algo muy importante en cada uno de nosotros. Y en la Biblia vemos cómo se le daba muchísima importancia al nombre. Y uno ve en la Biblia que casi que cuando se ponía un nombre a alguien, este nombre no era algo al azar. Por lo general el nombre que recibía la persona tenía una razón, tenía una explicación, tenía como una justificación o en cierta forma también determinaba la vida que iba a tener la persona que recibía ese nombre. Ahora, no es que si yo tengo un nombre en mi cédula escrito que no tiene de pronto un significado tan bonito, entonces voy a ir a la notaría a cambiármelo. No, de hecho, hace unos años cuando el pastor nos contaba la explicación del libro de Apocalipsis, nos contaba cómo Diana, mi primer nombre es Diana, yo por lo general desde el colegio no me identifiqué tanto con ese nombre, me gustaba siempre mucho más Carolina, no por nada malo, sino me gustaba más. Pero pues es un nombre muy bonito, es un nombre muy común, muy usado, pero bíblicamente también nos mostraba que Diana era una de las diosas de los efesos y pues en resumen no era algo pues chévere.
pero pues no por eso va a dejar de ser, va a representar algo feo en uno y las Dianas nos vamos a cambiar el nombre, no. No se trata para nada de eso. De eso no es el mensaje de hoy. Realmente hoy lo que quiero que hablemos y lo que debemos tener claro y lo que sí le debemos dar mucha importancia es sobre esos nombres, no los que están escritos en la cédula, sino esos nombres que tenemos guardados y que llevamos escritos en el alma y en el espíritu y que realmente muchas veces recibimos y aceptamos y que marcan nuestra vida, marcan nuestra identidad. Y es sobre eso que hoy queremos hablar. ¿Cuál es tu nombre? Y quisiera que abordáramos este tema porque desde incluso antes de nacer, nosotros empezamos a recibir diferentes nombres, no solo el nombre de Angélica, Carlos, no, realmente empezamos a recibir nombres como hijo no deseado, bastardo, tonto, o también lo contrario, un hijo anhelado, un regalo de Dios. Cuando estamos aquí en el mundo, de chiquitos, por ejemplo, ¿quién cuando algún más de uno le pasó que cuando estudiaba las tablas de multiplicar, pues nada que la cogía y uno pues aprendiendo cómo dividir, alguien le podía decir, usted sí es bruto, un compañero, un profesor, los papás, y esa palabra, usted sí es bruto, usted es tonto, se queda ahí y pasa a ser inconscientemente parte de la identidad de la persona, entra a generar unas marcas en la persona que determinan mucho de lo que es, incluso por el resto de su vida muchas veces. Bruto, egoísta, tonto, feo, inteligente, bonito. ¿Cuántos nombres te has puesto o te han puesto o tú has puesto a otros? Realmente estas palabras que nos dicen y que decimos a diario a los que nos rodean crean marcas, crean una identidad. Muchas de ellas nos las hemos puesto nosotros mismos cuando en los parámetros de este mundo cumplimos o no cumplimos con lo que se define como éxito, con lo que se define como estética. Entonces, si no tenemos el supercarro, si no compramos el apartamento en cierta edad, entonces es un fracasado. Si no tiene el pelo, el cuerpo de cierta manera, entonces no es bonito. ¿Cuántos nombres hay sobre nuestra vida que realmente no son los nombres o lo que Dios, la forma en que Dios nos ve y que están determinando mucho de nosotros? Y realmente a mí esto me recuerda mucho ese súper conocido programa Yo Me Llamo, porque llega una persona y con un traje y con toda una indumentaria y dice, yo me llamo Miguel Bosé. Y realmente no es Miguel Bosé, es Wilson. Pero va vestido de Miguel Bosé, canta como Miguel Bosé, habla como Miguel Bosé, pero eso no lo hace Miguel Bosé. Y es lo que pasa con esos nombres. Puede que sí estemos teniendo esos comportamientos, puede que sí estemos siendo temerosos, puede que sí estemos pasando por un mal momento, pero estos nombres no nos definen. Sin embargo, hemos cargado con ellos desde incluso antes de nacer. Y necesitamos identificar hoy cuál es tu nombre, qué nombres estás cargando, con cuáles nombres has definido tu identidad. Y quiero que estudiemos, meditemos en este tema alrededor de una persona que encontramos en la Biblia, una historia impresionante, y es la de Jacob. Y para eso yo le quiero pedir, por favor, si tiene su Biblia, ábralo para que me siga en este mensaje. Y Jacob, les cuento, para los que de pronto no saben, y los invito a leer el libro de Génesis maravilloso. Jacob era hermano de Esaú, ellos eran hijos de Isaac. Isaac era el hijo de la promesa de Abraham, y Jacob y Esaú
eran gemelos, y la Biblia nos narra cómo desde el vientre de la madre había como una guerra en su interior. Ellos dos estaban ahí en la barriguita, pero había, nos dice la Biblia, realmente una guerra como entre dos pueblos. Y dice, realmente la Biblia nos muestra cómo Jacob, desde que estaba en el vientre de su madre, él anhelaba tener la bendición, él anhelaba la bendición de Dios. Y dice en Génesis 25, versículo 25, y salió el primero, están los gemelitos naciendo, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Versículo 26, después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Él anhelaba la primogenitura, la bendición del primogénito que estaba teniendo Jacob, y por eso él sale ahí como con su mano trabada, y le ponen el nombre Jacob. Este nombre no fue al azar, este nombre no fue que los papás dijeron, ay, qué nombre tan bonito, está de moda. No, ese nombre se lo pusieron porque significa el que toma por el calcañar o el que suplanta. Y esto realmente es una marca en él. Esto que él venía teniendo desde el vientre de su madre, y este nombre con el que es, este nombre que recibe de suplantador, marcan su identidad, marcan lo que sería, y realmente como un suplantador es que él empieza a vivir. Yo los invito a que sigan esta historia a lo largo de los capítulos, se la lean completa, y muchos de nosotros conocemos, también para los que no los hemos leído, les cuento que la Biblia nos narra cómo Jacob le compra a Esaú su primogenitura, y Esaú menosprecia su primogenitura y le dice a Jacob que bueno, que se la vende por un plato de comida. Cuando llega el tiempo donde Isaac iba a bendecir a su hijo Esaú por ser su primogénito biológicamente, Isaac está pues prácticamente ciego, y él le dice a Esaú, quien era cazador, que case un cabrito, que case un animalito, que con esto le haga un guisado, y que después de esto lo va a bendecir. La madre de ambos, que amaba muchísimo, muchísimo a Jacob, escucha esto y llama a su hijo Jacob y le dice, pilas, mire que su papá va a bendecir a su hermano, le va a dar la bendición, él le tiene que traer un animalito, le va a hacer una comida y ahí lo va a bendecir. Y le dice, así que vas a recibir la bendición tú. Y arman y orquestan todo un plan, toda una indumentaria para que, adivinen qué, Jacob se haga pasar por Esaú, lo suplante y reciba él la bendición. Entonces hacen ellos el guisado con las pieles de los animales, como Esaú era velludo y Jacob no. Se pone Jacob las pieles de los animales para que el papá cuando lo toque piense que es Esaú. Se pone la ropa de Esaú y lo suplanta, y dice en Génesis 27 que pues prepara el guisado y se lo lleva al papá haciéndose pasar por su hermano. Y en el verso 24 Jacob dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y adivine qué contesta Jacob, dice, yo soy. Ese nombre que tenía él, ese nombre que él cargaba, lo definía. Él era un suplantador. Y finalmente, después de toda esta historia, nos muestra cómo Isaac bendice a Jacob pensando que este era Esaú. Y pues realmente es muy curioso ver cómo esto se da en medio de esta situación que es la que él lleva en su nombre, en medio de una suplantación. Pero también me parece muy llamativo el rol de su madre, y esto me deja ver mucho precisamente la influencia de las personas que nos rodean en esos nombres que nosotros llevamos. La mamá ayudó a que él cumpliera su rol de suplantador. Por eso les digo, muchas veces como seres humanos ponemos nombres en otros y fomentamos actitudes en otros, marcas en otros,
que pueden ser para bien o para mal. En este caso su mamá le ayudó a reiterar su rol de suplantador. Y finalmente cuando llega Esaú, él llega súper feliz a hacer el guisado para su papá. En el versículo 35 de este capítulo 27 dice que él llegó donde el papá y le dijo, bueno papá, bendíceme. Y el papá entonces le dice, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y en el verso 36 contesta Esaú, y Esaú respondiendo, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Ya no había bendición para él. Pero mire lo que él dice, bien lo llamaron. Jacob es un suplantador. Y esto despierta en Esaú un deseo por matar a Jacob. Él se empezó a consolar con la idea de matar a Jacob por lo que había pasado. Él ya no tenía bendición, él ya iba a ser un pueblo que iba a servir al pueblo de su hermano cuando él biológicamente era el primogénito. Ahora la bendición estaba sobre Jacob y entonces el consuelo que él encuentra es sencillo. Para él pensó matarlo. Esto hace que Jacob tenga que huir. Pero a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando él va a huir, su padre le reitera la bendición antes de que huya. Génesis 28 versos 3 y 4 está la bendición del Padre. Él le dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te daré y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y a mí me impresiona mucho porque en medio de cómo se dieron las cosas, el Padre reitera esta bendición. ¿Por qué? Quizás su padre Isaac, que también era un hombre pues que había conocido de este Dios verdadero, sabía que en Dios no había casualidades. Quizás él sabía que lo que estaba pasando ahí tenía un propósito de fondo. Quizás sabía lo que había pasado desde el vientre de la madre y por eso, y él ya había dado su bendición. Él reitera esta bendición cuando Jacob debe huir. Y precisamente cuando Jacob está huyendo de su tierra, se tiene que ir lejos. Imagínese esta situación. Jacob la acaba realmente de, por así decirlo, de embarrar con su hermano. Él acaba de cometer algo pues que realmente muy feo. Imagínese que usted lo suplanten y le quiten la bendición, la herencia, lo que sea. Esto pues realmente fue tenaz. Y Jacob se encuentra en el peor momento de su vida, porque Jacob en medio que está huyendo porque lo quieren matar, porque de hecho pues cometió algo feo. Imagínese usted en esta situación, tiene que dormir en el piso y toma una piedra como almohada. Imagínese cómo tiene que estar uno. Todos hemos pasado por situaciones difíciles, pero creo que poquitos de aquí, o quizás ninguno, puede decir que incluso ha tenido que dormir en una piedra. Este era el punto en el que estaba Jacob. Y ahí, en el peor momento de su vida, Dios se le aparece. Y se le aparece en un sueño y él ve como una escalera donde se mueven los ángeles y dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Ese lugar que estaba siendo el peor momento y el peor lugar de su vida, Dios le estaba diciendo, esta tierra te la daré a ti. Aún en medio del peor momento de su vida, Dios tenía una promesa para él y le estaba diciendo, esto va a pasar, yo te voy a restituir, yo te voy a restaurar, porque había una bendición sobre él. Y continúa diciendo, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Le dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios reiteró aquí la promesa que le había hecho a Abraham. Él reitera esa promesa, porque las promesas de Dios nunca pasan. Dios
no se arrepiente. Dios es Dios. Dios no es como uno que anda cambiando para mal de opinión. Ay, no, ya no. No, Dios es misericordioso y le continúa diciendo, he aquí, yo estoy contigo en el peor momento de su vida. Y Dios le dice, ten la certeza, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y ¡wow! Esa es una tremenda palabra que yo pienso que tenemos que creer todos y cada uno de nosotros, que Dios nos la dice. Estaba en el peor momento de su vida y no sé por qué situación puede estar pasando cada uno, pero en medio de esa situación Él dice, yo estoy aquí contigo. Y donde estás en este momento pasando el peor momento de tu vida, aquí va a haber bendición y yo te voy a guardar hasta que haga lo que dije que iba a hacer contigo. Tremenda palabra, y cada uno de nosotros tiene que creerla y tiene que creerle a Dios. ¿Y qué dice Jacob? Dice el verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Esto está en Génesis 28, versos 13 al 16, y tremendo. Porque esto que dice Jacob es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Él despierta de su sueño, y cuando despierta de su sueño, como muchas veces adormecemos nosotros en lo espiritual, Él dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muchas veces estamos pasando por el peor momento de nuestras vidas, donde sentimos más que nunca esos nombres, fracaso, improductivo, temeroso, ansioso, depresivo, enfermo, diabético, persona terminal de cáncer, persona que es mala predicando, que no gana un alma, mal padre. Estamos en el peor momento de la vida y tenemos que saber que ahí está Dios, aunque no lo veamos, y que Dios nos está dando una promesa en ese lugar de desierto, y Él va a decir, yo no te dejaré hasta que haga contigo lo que he dicho que voy a hacer. Y realmente nos narra la historia en los siguientes capítulos que Jacob llega a la tierra de un familiar de su madre. En esta tierra él se casa, pero precisamente su suegro también es una persona que le hace varias trampitas. Realmente Jacob se enamoró de su hija Raquel, y él le dice que trabaja 7 años para que después de 7 años le dé a Raquel como esposa. El día de la boda el suegro lo engaña y le da a su hermana, a Lea, así que él le toca volver y trabajar otros 7 años para poder que le dé por esposa a Raquel. Lo engañaron ahí. Dice que le cambió más de 10 veces su salario, la palabra nos muestra eso. El suegro le hizo varias trampitas, y a mí me parece curioso porque precisamente él de alguna forma sufre de lo que él había hecho, de una u otra manera, y esto me deja ver cómo muchas veces efectivamente nosotros cosechamos lo que sembramos. Pero yo sé que en este proceso Jacob estaba siendo tratado y estaba siendo transformado por el Señor. Y precisamente Jacob, después de tantos años y después de tantas tretas que había tenido que tener y hacer con su suegro, pues él dice, y él quiere regresar precisamente a su tierra, a la tierra que el mismo Dios le había prometido. Y bueno, después de varias cosas, él logra salir. La Biblia nos narra cómo él logra salir de allá con riquezas, porque Dios estaba de todas maneras en medio de todo esto con él. De hecho, su suegro no lo quería dejar ir porque decía que él había sido bendecido por su presencia y porque Dios estaba ahí con él, evidentemente. Lo dice tremendo, porque aún en los momentos difíciles, cuando uno está con Dios, Dios no nos deja, y su presencia abunda en nosotros. Así que finalmente él se va, y él va de regreso a su tierra, pero cuando está de regreso,
pues se da cuenta que su hermanito Esaú está yendo a su encuentro y él se llena de temor. ¿A cuántos no nos ha pasado que nos llenamos de temor en un momento de nuestras vidas por algo que nos damos cuenta que quizás puede pasarnos? Él se llena de temor porque sabe que su hermano no quiere quizás ir a darle un abracito. Él sabía que su hermano lo último que dijo era que quería matarlo y por lo que él le había hecho. Entonces Jacob se llena de temor, y a mí esto en cierta forma me habla de que como muchas veces cuando queremos ir a esa tierra de bendición, a esa tierra de la promesa de Dios, necesitamos muchas veces enfrentarnos con esas cosas que causan ese temor en nuestras vidas, quizás esas cosas que hemos querido ignorar, pero que necesitamos enfrentar, quizás de lo que hicimos mal, quizás de lo que debemos sanar, quizás de lo que debemos perdonar, quizás de lo que necesitamos restituir. En ese camino a esa tierra necesitamos muchas veces enfrentar cosas que no son agradables, pero que están en ese camino precisamente de la bendición que Dios tiene para nosotros. Incluso de restituir, como les decía, porque de hecho Jacob empieza a mandar como detalles en el camino a su hermano, tratando de tocar ese corazón y de, en cierta forma, devolverle un poco de lo que en teoría le había quitado, pues espiritualmente hablando, ¿verdad? Y en ese miedo que le embarga, llega un punto central en este mensaje, y les quiero pedir por favor que si tiene su Biblia busque el capítulo 32 de Génesis y me acompañe a leer desde el verso 24. Así que dice del verso 24 al 31 del capítulo 32 de Génesis: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el del sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? De ahí viene el título de este mensaje. El varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan extraordinario! ¡Qué pasaje tan maravilloso! Aquí lo que vemos y lo que se nos narra es el milagro que ocurre en la vida de Jacob, cómo Jacob recibe la bendición, cómo Jacob recibe un nuevo nombre, pero lo que leemos acá es realmente sobrenatural. Así que quiero que meditemos en cuál fue este camino, qué fue lo que pasó acá para que Jacob, o para que en la vida de Jacob se obrara tremendo milagro. Y realmente lo primero en que lo que nosotros tenemos que pensar es que aquí se nos narra de que había un varón, y este varón no es presentado previamente, no es que como nos saltamos unos versículos ahí mencionaban al varón, no, el varón no se menciona previamente, no se sabe hasta que uno empieza a leer, no se sabe quién es, pero Jacob, y lo leemos en la parte final de este párrafo, se da cuenta que este varón es Dios. Mire que él dijo: estuve cara a cara con Dios, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Nos damos cuenta que con quien Jacob estaba en ese lugar, que con quien Jacob estaba luchando, era el mismo Dios.
Pero en Éxodo se nos dice, en el capítulo 33, Moisés le dice a Dios, déjame ver tu rostro. Y él le dice, ninguna persona puede ver mi rostro y quedar con vida. Entonces, realmente lo que explican los expertos en la parte bíblica es que a quien pudo ver Jacob en este momento fue precisamente la persona de Dios, que siendo Dios se hizo hombre, ese a quien pudimos o las personas que estuvieron acá pudieron ver cara a cara la segunda persona de Dios que se hizo hombre, Jesús. Esa fue la persona con la que estaba luchando Jacob. Jacob estuvo con Jesús, la segunda persona de Dios. Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, ese varón con el que estaba luchando Jacob. Y otra, digamos, muestra o señal de que con quien estaba Jacob en ese momento era Jesús, según lo que dicen los expertos en la Biblia, es que hay un detalle que muchas veces uno puede pasar por alto, aunque hay una parte que es como que uno se queda como así, y es cuando nos habla del alba. Ellos dicen que estaban luchando hasta que rayaba el alba. Y en la Biblia el alba tiene que ver, o proféticamente hablando, con esto se refiere a la venida del Mesías. Entonces, precisamente Jesús es el Mesías, y que uno cuando lee esa parte que dice que cuando él vio que rayaba el alba, él dice, déjame ir porque raya el alba, uno dice, pero ¿por qué tan raro? Pero claro, eso era algo en un sentido profético de que precisamente Jesús decía, no es mi momento todavía de venir como el Mesías. Era Jesús quien estaba ahí con él. Y nos dice que Jacob, él quedó solo, porque era tal el temor que él tenía de que mataran a sus esposas, que mataran a sus hijos, que les quitaran todo, que él manda unos por un lado, manda a otros por el otro, y dice, Dios mío, aquí alguien se tiene que salvar, y él se queda solo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que llegar a ese punto donde estamos a solas con Dios, donde incluso nos podemos sentir solos. ¿Cuántos no conocimos de Dios o de Jesús en medio de una crisis, donde quizás aunque lo tenías todo, el mundo se te derrumba alrededor, tu familia se empieza a derrumbar, o aunque todo por fuera esté aparentemente bien, tu interior está en una crisis o en un vacío, una depresión impresionante? Quizás muchas veces puede que todo esté bien y simplemente tú sabes que hay un vacío que solo Dios puede llenar. Y ahí entramos en la intimidad con Dios, nos arrodillamos ante Él y le decimos, Señor, te necesitamos. Muchas veces solos, que es como necesitamos llegar a estar con Dios, a encontrarnos con Él y decirle, te necesitamos. Lo primero, entonces, que vemos aquí en este proceso de ese milagro, es que Jacob se encontró a solas y tuvo un encuentro con Jesús. Él tuvo un encuentro con el Señor. Él se encontró con Jesús. Cada uno de nosotros, en el proceso de recibir ese milagro de la transformación, de ser cambiado su nombre, de recibir la bendición no del hombre sino la de Dios, necesita tener un encuentro con Jesús. Este es el inicio de que realmente haya una nueva vida. Eso fue lo que necesitó Jacob. Ahí se partió su historia en dos, y ahí es donde se parte en dos nuestra historia. Lo segundo que nosotros vemos acá es que Jacob se encontraba luchando con este varón. Él se encontraba luchando con Jesús, y realmente, aunque nosotros no nos damos cuenta, esto es lo que nos pasa o lo que hacemos muchos de nosotros, aunque no nos demos cuenta. Estamos luchando muchas veces con el mismo Dios, y uno dice que yo nunca,
¿Cuándo luchamos con Dios? Cuando somos autosuficientes y queremos hacer todo en nuestras fuerzas, queremos cambiar nuestros problemas en nuestras fuerzas, queremos ser transformados en nuestras fuerzas, queremos ser sanos en nuestras fuerzas, salir de las crisis en nuestras fuerzas, tener éxito ministerial, espiritual, financiero, familiar en nuestras fuerzas. Luchamos con Dios cuando nos aferramos a nuestras actitudes, a nuestros defectos y aún a nuestros pecados y no nos arrepentimos. Luchamos con Dios cuando renegamos porque una promesa no se ha cumplido. Luchamos con Dios cuando nos enojamos con Él porque las cosas no salen bien. Ay, no, ¿cómo así? Si ve usted, ¿por qué las cosas no se me dan? Ahí muchas veces estamos luchando con Dios y ni siquiera lo sabemos. Y para que Jacob llegara a tener esa bendición que él tanto anhelaba desde que estaba en el vientre de su madre, él debía ser transformado, él debía cambiar su nombre. Él ya no debía ser más un suplantador. Muchos de nosotros queremos ver la bendición de Dios y entiéndame la bendición no solo en la parte financiera, no solo la parte familiar, hablo de todas las dimensiones espiritual, la bendición de conocer a Dios, de servirle a Él, de tener intimidad con Él, de ser sanos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, de ser fructíferos para Él, la bendición de tener un hogar de paz, la bendición de vivir para Él, la bendición de conocerle, la bendición también financiera, porque, ¿por qué no? La palabra dice que la habilidad de riquezas viene de Él. La bendición de Dios es una bendición integral, yo lo creo así. Dios nos ama y quiere bendecirnos. Pero muchos de nosotros quieren la bendición de Dios teniendo esos nombres. ¿Cómo voy a tener la bendición de Dios si yo me sigo viendo como el fracasado, el mal hijo, el mal? ¿Cómo voy a tener un hogar de paz si yo sigo viéndome como un mal padre? Y he formado mi identidad alrededor de eso. Entonces realmente así Jacob también necesitaba ser transformado para recibir esa bendición que él tanto había anhelado. Él necesitaba que su nombre fuera cambiado. Y él realmente, todo esto lo había buscado y lo había hecho siempre en sus fuerzas, siendo un suplantador, haciendo sus tretas, haciendo sus cositas para lograrlo. Si hago el guisado acá, él se dio cuenta que esto no le iba a servir más. Él se dio cuenta que ser un suplantador no le iba a llevar a lo que él anhelaba. Él quería otra vida para él quería algo diferente, él se estaba cansando de vivir así, estaba viviendo las consecuencias de vivir así, aún su propia familia estaba en peligro de muerte por lo que él había hecho. Así que él se da cuenta que él ya no puede más y deja de luchar con Dios. Y realmente, ¿qué hace en este momento? Él se rinde a Dios, porque él se da cuenta que si él quiere ser bendecido, no va a ser en sus fuerzas. Él necesita de Dios y se rinde ante Él. Y realmente nosotros necesitamos entender, como dice Juan 15:5, que separados de Él nada podemos hacer y no deberíamos querer nada que no venga de Él. No, él necesitaba que Dios lo bendijera, él quería que Dios lo bendijera porque en sus fuerzas y en sus tretas ya no podía. Para que esos nombres incorrectos sean quebrantados de nuestras vidas, nosotros realmente necesitamos tener ese encuentro con Jesús, pero necesitamos también rendirnos ante Él, necesitamos humillarnos ante Él, reconociendo que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos nada y que sin Él no queremos nada, y decirle: Señor, yo no quiero nada que no venga de ti. Así haya otras personas en el mundo que aparentemente triunfen sin ti, eso no es un triunfo, eso no es un éxito. Y yo realmente te quiero y te necesito a ti, porque tú eres el único que puede restaurar mi vida y darme la verdadera bendición, la que es tu presencia, tu comunión conmigo y tú tomando en control todo lo que pasa en mi vida y en la de mi familia. Así que lo segundo fue rendirse ante Dios. Pero lo tercero lo vemos también alrededor de esta misma lucha. Y ahora en el buen sentido de lo que nos enseña esta lucha. Y es que nosotros vemos que Jacob anhelaba esta bendición, pero
él necesitaba ser transformado. Y realmente nos dice la palabra que Jacob peleó con el Señor toda la noche, que incluso llegó un momento donde el varón, o sea, Dios le dice, suéltame. Jacob realmente es que, por así decirlo, no había hecho mucho, no había sembrado muchas cosas buenas, o había sembrado algunas cosas que le bloqueaban esa bendición más bien. Y al punto que él no estaba recibiendo esa bendición y se encuentra luchando con el Señor, y luchan toda la noche hasta que rayaba el alba. Y sin embargo Jacob no persistió, él no se rindió, perdón. Él no se rindió, y aunque el varón le decía, suéltame, él le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer con Dios, decirle, no te suelto hasta que me bendigas. Nosotros no vemos muchas promesas cumplidas en nuestras vidas, no vemos transformación en nuestras vidas, no vemos lo que esperamos, lo que se supone que debe pasar con nosotros, porque incluso está escrito en la Biblia. ¿Por qué no insistimos? En Hebreos 5:7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Entonces uno dice, si el mismo Jesús, siendo Dios, tuvo que orar, suplicar, clamar, llorar, ¿cuánto más nosotros? Por la oración fue que Jesús recibió respuesta, pero nosotros somos unas generaciones inmediatistas. Todo lo queremos ya, todo lo queremos fácil. Somos facilistas. Si no lo tenemos fácil, nos vamos por el camino más fácil. Eso es lo que estamos viendo en este mundo. Si no vemos respuesta, renegamos, nos frustramos, nos deprimimos. Todo lo queremos ya. Y la verdad es que tenemos que insistir. Si Dios nos ha dicho algo, porque incluso está en su palabra, de cómo transforma nuestras vidas, cuál es el nombre que Él tiene para nosotros. Nosotros no, porque no veamos una respuesta ya tenemos que rendirnos. Jacob luchó, se aferró aun cuando no se lo estaban dando, y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Nosotros necesitamos esa actitud. Soltemos ese facilismo, soltemos esa actitud también de que si Dios no nos responde, entonces nos enojamos con Él. Además, aquí haciendo un paréntesis en este tema, de algo que es muy a propósito, es, uno no tiene que estar con Dios por la bendición. ¿A ti te gustaría que alguien se casara contigo porque tú le puedes comprar una casa muy chévere o por los regalos que tú le puedes dar? Por supuesto que no. ¿Qué tal? Ay, no, me caso con ella porque es que me va a comprar una casa divina. Ay, no te puedo dar la casa, me separo. ¿Qué actitud es esa? Uno tiene que estar con una persona con amor, por amor. ¿Cuánto más con Dios? Que cuando tú estás con Dios, así como con una pareja, y estás con esa persona por amor, y claro que si tienes los recursos, va a darte detalles y todo eso lo vas a recibir porque por amor le nace hacerlo, perfecto, claro que sí, pero no debe ser la motivación. Así que no busques a Dios por interés, por la bendición, y no te apartes de Él cuando ya recibes la bendición, o porque no recibí la bendición, entonces ¿para qué estar aquí? Por favor, analicemos nuestras motivaciones y pongamos nuestras prioridades en el orden correcto. Con Dios tenemos que estar, es por amor a Él, a su presencia, más allá de si nos da, si no nos da. Pero como sabemos, volviendo al tema, Dios nos quiere bendecir, hay unas promesas en su palabra. Tenemos que estar ahí, no rendirnos tan fácilmente. Y Jacob es un ejemplo para nosotros, no te soltaré hasta que me bendigas. Si queremos ser transformados de esos nombres incorrectos que hemos cargado, fracaso, mal padre, fracaso familiar, fracaso financiero, torpe, exconvicto, asesino, qué sé yo, cuántas cosas. Realmente necesitamos decirle al Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Orar, tener comunión con Él, buscar esa llenura del Espíritu. Eso es lo que debemos vivir, buscando a diario, a cada instante, hasta que se haga una realidad. Y lo cuarto que vemos que sucede, lo que pasa a continuación, es que cuando Él le dice que no lo suelta hasta que lo bendiga,
Pues es muy curioso porque la respuesta del varón, Génesis 32:27 es, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Cuando le pide que lo bendiga, el varón le pregunta, ¿cuál es su nombre? Y él responde, Jacob. Él dice, mi nombre es Jacob, yo soy Jacob, soy un suplantador. Cuando él está haciendo esto, no es que ni Dios no conociera su nombre, ni él estuviera diciendo simplemente el nombre de su cédula, por así decirlo. El Señor necesitaba que él confesara lo que había en él. Y Jacob lo que hace es una confesión de quién él ha sido. Él dice, yo soy y he sido un suplantador todo este tiempo. Algo pasa cuando nosotros vamos a Dios y hacemos y nos confesamos ante Él de lo que hay en nuestra vida y le decimos, Señor, aquí estoy yo. He sido una persona pecadora, he sido una persona orgullosa, he sido una persona egoísta, envidioso. Señor, aquí estoy yo, he sido una persona adúltera, me arrepiento. El poder que hay en la confesión, cuando nos sinceramos ante Él y decimos, Señor, perdónanos, perdónanos, y estamos en esa intimidad con Él y le decimos, esto es lo que soy yo. Cuando vamos a Él y le confesamos nuestro pecado, cuando le confesamos también todo eso que nos atormenta y le decimos, Señor, la verdad es que perdóname, yo sé que tú dices que cuidarás de mí, pero me siento ansioso, me siento deprimido, me siento temeroso. A pesar de que tú dices que soy una nueva criatura, no dejo de sentirme mal por mi pasado, me sigo viendo como un asesino, como el ladrón que fui, como la prostituta que fui. ¿Cuántos nombres, cuántas cosas estás cargando? Y hoy Dios te está llamando a que le entregues eso, a que le confieses, a que le cuentes lo que hay en tu vida, en tu corazón, que le pidas perdón porque lo que le tengas que pedir perdón, que le entregues esas angustias que tienes, que también le digas, este soy yo, Señor, estos son mis sueños. Perdóname si quizás mis sueños profesionales están siendo más grandes que mis sueños contigo. Esto soy yo. Pon mis prioridades en el orden correcto y obra en cada uno de ellos. Toma control de mis sueños contigo, de mis sueños familiares, de mis sueños profesionales. Algo sucede cuando confesamos a Dios todo lo que hay en nuestro corazón, lo que se ve bueno, lo que es malo. Dios quiere conocernos y Dios quiere esa intimidad con Él y eso es lo que pasa. Jacob dice, este soy yo, soy un suplantador. Sea sincera con Él, hace una confesión, Él se arrepiente en ese momento y suelta esa carga de lo que Él ha llevado toda su vida, de eso que no le ha traído quizás sino dolor. Y a continuación, lo que vemos es cuando ocurre el milagro. Realmente cuando Él dice eso, se nos narra en el siguiente verso, en el 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él pasa de tener su nombre Jacob, suplantador, a llamarse Israel, que significa Dios lucha, o que también significa príncipe. Él pasa a ser un príncipe, él pasa a ser el significado de lo que es Dios en nuestras vidas, de lo que es buscar a Dios, de lo que es buscar su bendición. Y la verdad es que Dios puede darnos esa nueva identidad, Dios puede cambiar esos nombres. Él quiere que dejemos eso en la cruz del Calvario, esas etiquetas que nos han puesto por años, y el milagro ocurre y Él ya nos dice, ya no te llamas más tristeza, ya no te llamas más depresión, ahora te llamas gozo, ahora te llamas paz, ya no serás llamado persona que no gana un alma, ahora serás llamado ungido, ya no serás más llamado torpe, ahora serás llamado persona con unción, qué sé yo. Dios nos da un nuevo nombre como se lo dio a Jacob. La bendición de Dios llega cuando dejamos esos nombres y esas etiquetas en la cruz del Calvario, pero también cuando tomamos ese nuevo nombre y creemos en esa nueva identidad. Yo no ando preguntándome todos los días, yo sí me llamaré Carolina, no será que yo me llamo Sandra, no,
yo recibí ese nombre, yo lo tengo que creer y eso es lo que Dios quiere. Con Jacob fue igual, él ya no vivió más como un suplantador, él vivió como ese hombre del cual descendió precisamente el pueblo de Israel, ese pueblo de Dios, del cual tú y yo hoy somos parte en lo espiritual. Y la verdad es que precisamente Dios quiere y puede darnos un nuevo nombre. Y ya nos lo dio. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Jesús. Porque así como cuando nacemos físicamente nos ponen un nombre y van a la notaría y dicen, esa se llama Diana Carolina. Y ahí quedó en la notaría. Cuando nacemos espiritualmente recibimos esa nueva identidad y recibimos a Cristo y somos llenos del Espíritu Santo. Y entonces el Señor ya no ve esos nombres y esas etiquetas y esas cosas que pueden ser cosas que carguemos de verdad, pueden ser cosas que tengamos en nuestra mente, pero el Señor deja todo eso y Él quiere que lo dejemos en la cruz del Calvario y empieza a ver a Cristo en nosotros. Y cuando ve a Cristo en nosotros, pues ve cosas hermosas, ¿cierto que sí? Él ve la belleza de su Hijo en cada uno de nosotros. Y yo creo que Él hoy a cada uno de nosotros nos dice como le dijo a Jeremías en el capítulo 1, verso 5 de su libro. Dios le dijo a Jeremías, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Imagínense, así nos conoce Dios desde antes de haber sido concebidos. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Él nos nombró mi profeta a las naciones. Jeremías no se veía así. Jeremías le contesta, ay, pero yo soy un niño, pero es que yo no sé hablar. Pero Dios no veía lo que Jeremías, los nombres que Jeremías estaba poniendo. Él no veía lo que Jeremías era en ese momento. Cuando él veía a Jeremías, así como cuando nos ve a nosotros, el Señor ve propósitos. Y la verdad es que cuando leemos en Génesis 32, vemos que Jacob también quería conocer el nombre de ese varón con el que luchaba. Él le pregunta al Señor en el verso de 29, le dice, declárame ahora tu nombre. Y esto es impresionante cómo él en esa intimidad llega a preguntarle hacia Dios. Pero lo curioso es la respuesta, y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Es impresionante esta palabra. Y me llama mucho la atención y me toca profundamente porque a veces creemos que por no ver a Dios, quizás no lo conocemos, porque muchas veces le hacemos también preguntas y no vemos respuestas. Creemos que Él no está ahí, lo vemos oculto en nuestros ojos, queremos llevar nuestra relación a algo sensorial y no lo sentimos, entonces pensamos que Él ahí no está. Pero la verdad es que Él a veces nos puede decir, ¿para qué me preguntas esto? Y allí nos bendice. No porque no veamos las cosas, no porque no las sintamos, no porque no tengamos una respuesta inmediata. O sea, nunca debemos pensar que Él no está ahí, y mucho menos que Él no nos bendice, porque Él nos bendice con su amor, con su presencia, con su cuidado y con su santa voluntad, y con las respuestas que llegan en el tiempo que tienen que llegar, las que tienen que llegar. Nunca dudemos de eso, de su amor y de su misericordia que es eterna. Y algo realmente que también vemos que es muy impresionante es que Jacob, en esa lucha que tiene con el varón, él es herido. Y eso lo vemos en el verso 25, que él realmente lo toca y dice que se descoyuntó su muslo. Y a mí me llama mucho esto la atención porque Jacob quedó cojo el resto de su vida. Y nos dice, cuando terminamos de leer el párrafo, dice que cuando sale el sol él se va cojo. Y me llama mucho la atención porque él tiene esta herida antes de que lo bendijera. Y muchas veces nosotros tenemos esas cosas en nuestras vidas que aún cuando llegamos a la vida de fe, pues como que esperamos que todo sea perfecto según nuestros parámetros y nuestras expectativas. Y la verdad es que Dios tiene
propósitos y cosas más grandes. Su bendición muchas veces sobrepasa lo que nosotros entendemos y Él queda cojo y nosotros muchas veces tenemos cosas que, por así decirlo, sentimos como que nos hacen cojear. Y me llama la atención porque esta herida pasa antes de que lo bendiga. Y yo creo que en este caso, quizás muchas veces estas cosas pasan porque Dios quiere ver si seguimos ahí, aun cuando las cosas no salen bien, aun cuando no hemos recibido esa bendición, si nos mantenemos aferrados a Él y no lo soltamos a Él, a pesar de que en esa búsqueda aún más que bendición, a veces también sufrimos, también hay momentos de dolor. Quizás también esta herida que llegó para recordarle ese momento y que nunca se olvidara de ese momento y ese encuentro que tuvo con Dios. Y me recuerda lo que pasa con Pablo en su espina en la carne. Él decía en 2 Corintios 12: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en mi debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que en el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestra debilidad a los ojos del mundo no siempre es una debilidad a los ojos de Dios, porque cuando muchas veces somos débiles, somos fuertes. Y muchas veces debemos tener claro que no porque lleguen estos momentos donde sintamos que cojeamos, que sintamos que nos hiere una espina en nuestra carne, es que Dios no está ahí. Al contrario, muchas veces esto nos hace aferrarnos más de Dios, impide que nuestro corazón se desvíe, que nos sintamos mega cristianos, súper maravillosos y nos volvamos orgullosos. Esto muchas veces hace que Dios pruebe nuestra fe a ver si seguimos ahí a pesar de lo que estemos pasando. Pero si de algo debemos estar seguros es que Él está ahí y que cuando somos débiles realmente somos fuertes. No pienses que por estar pasando un momento de dolor es que tienes ese nombre, entonces llega otra vez una situación, estás triste, ay sí ve, no, mi nombre es depresión, no, tu nombre es gozo, pero cojeaste, eso puede pasar, pero no dudes de que Dios está obrando y ya obró el milagro de la transformación. Debemos vivir recordando constantemente de que Él está aquí, que Él nos ha dado un nuevo nombre, que en Él somos nuevas criaturas y que sus promesas se cumplen, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Padre, nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Hoy revela en nuestras vidas esos nombres que nos hemos puesto y realmente te entregamos y dejamos en la cruz toda etiqueta de esos nombres incorrectos. Hoy ayúdanos a vernos como tú nos ves, Señor. Tú nos amas porque somos ahora tus hijos, Padre Celestial. Hoy renunciamos a esas etiquetas, a esos nombres incorrectos y te pedimos, lávanos con tu sangre de todo pecado. Toca nuestra vida y también toca la vida de las personas que nos han herido, que nos marcaron para mal, quizás con dolor. Y también toca la vida de las personas a las cuales nosotros herimos y trae sanidad a sus corazones. Revélate a la vida de cada uno de nosotros, de las personas que nos hirieron, a las que herimos nosotros mismos y marcamos con nombres incorrectos. Y ahora, Señor, que tu luz brille en nosotros, llénanos de ti y transfórmanos por tu Espíritu Santo, que podamos tener un encuentro contigo, Jesús. Amén.